Buenas tardes a todos. Reciban un saludo de parte del equipo de Clauster. Les damos la bienvenida a nuestra alianza con Bellum Inverlink y al conversatorio La importancia de tener una buena arquitectura. Ya mientras los demás asistentes van ingresando, voy a compartirles la agenda para el día de hoy. La introducción estará a cargo de Alejandro Arenas de Bellum Inverlink, a quien creo que ya la mayoría de ustedes conoce. Posteriormente, Duvier Zuluaga, Senior Partner Solutions Architect de Amazon Web Services, compartirá con nosotros el marco de buena arquitectura, el Well Architected Framework. Seguidamente, nuestro CEO, Leonardo Suárez, les presentará la solución del Well Architected Review. Y nos estará acompañando también Germán González, Tech Lead de Voice 123, quien compartirá su caso de éxito y podrá conversar con nuestros otros dos panelistas acerca de su experiencia. Podrán conocer también la alianza entre Clauster y Bellum Inverlink y los beneficios que tenemos para todos ustedes por ser parte de la misma. Habilitaremos ya al final el espacio para preguntas y respuestas, en donde les agradecemos escribirlas por la opción que tienen de Q&A aquí en nuestra sala de Zoom. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y le doy paso a Alejandro. Buenísimo, pues muchas gracias. Pues antes que nada, primero agradecerle a todos los asistentes que ya se han conectado. Como decíamos, esta pues es una alianza entre Clauster y Bellum Inverlink con todo el apoyo de AWS. Creo que varias de las compañías de las que están aquí pues han podido disfrutar los beneficios de AWS que hemos logrado con el apoyo sobre todo de Sergio, que es la persona de AWS que ha estado trabajando con nosotros. Y la idea es seguir profundizando en los beneficios para las compañías del portafolio de Bellum Inverlink. En este sentido, pues estamos muy contentos de trabajar con Clauster, con Leonardo y con todo el equipo. Leonardo además es de la casa. Leonardo, creo que algunos saben que estuvo vinculado con Bellum Inverlink a los inicios como miembro de nuestra junta directiva. Entonces nos encanta poder tenerlo de vuelta y estar trabajando en conjunto. Creo que pues gracias. Sin más, pues vamos a dar, digamos, inicio a una charla muy interesante que va a ahondar en la importancia de tener, digamos, una infraestructura tecnológica robusta y que nos permita escalar rápidamente y pues aprovechar también pues el conocimiento de Germán, una persona, digamos, que ha tenido la posibilidad de pasar por el Well Architected Review y nos va a poder contar un poco de esa experiencia en Voice 123. Entonces, pues, sin más, por favor aprovechen la sesión y nos encanta entonces poder seguir trabajando con Clauster, con AWS y con todas las compañías del portafolio. Perfecto, entonces, un segundo mientras tomo el control de la pantalla. Les voy a hablar un poco ahora de qué es el marco de buena arquitectura y por qué es importante que tengamos una buena arquitectura cuando estemos desarrollando nuestras soluciones dentro de la nube. Entonces, justamente vamos a hablar un poco ahora de cuál es la importancia de pensar en la arquitectura cuando desarrollamos nuestra solución. Sí, yo soy Duvier Zuluaga, soy arquitecto de soluciones para partners aquí dentro de Amazon Web Services y trabajo muy de la mano de Clauster apoyando a nuestros clientes en este tipo de soluciones. Y pues quisiera arrancar con una anécdota. Muchos de nosotros pues hemos escuchado sobre el desastre de Chernobyl hace un tiempo, sabemos que explotó una planta nuclear y demás, pero cuando uno entra un poco a la historia de qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, es curioso que esto fue originado por una prueba controlada. Era parte de una prueba donde se iba a hacer una verificación rutinaria de cómo se comportaba la planta si en algún momento empezaban a fallar las fuentes de energía suplementarias. ¿Sí? ¿Qué pasó?
se combinó todo en una cadena de errores donde las personas que iban a hacer la prueba no pudieron ejecutarla y se les pasó al siguiente turno. Los manuales de operaciones estaban desactualizados, no estaba muy claro el diseño que habían hecho de la planta, si estaba listo para este tipo de respuestas o no. Y pues al final todo eso fue sumando y pues llegamos a lo que tenemos hoy día. Y digamos, pues tomamos esto como introducción porque en nuestro sistema nosotros también diseñamos soluciones y nuestras soluciones van andando, pero muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y será que esa solución que yo he hecho sí tiene una buena arquitectura? Sí, cuando uno mira a su sistema, uno se pregunta, ¿será que la forma en la que yo la construí está bien? ¿Será que estoy utilizando las mejores prácticas? ¿Será que mi sistema sí está preparado para soportar una falla y demás? ¿Será que está preparado para soportar la carga creciente de usuarios? Si, por ejemplo, yo tengo un éxito y de un momento a otro se aumenta la cantidad de mis usuarios por 10 o la cantidad de mis pedidos por 10, mi sistema sí estará listo. Y pues Werner Begels, que es nuestro CTO, siempre ha estado muy en la línea de evaluar los sistemas y pues escuchará mucho esta frase de preguntarse si estás bien, tienes una buena arquitectura. Y pues para muchos saber si una arquitectura es buena o no, siempre pasa por el hecho de entender diferentes aspectos. Para algunos una buena arquitectura depende de un buen diseño de componentes, para otros una buena arquitectura depende de que el sistema cumpla su funcionalidad, para otros lo evaluarán desde una perspectiva de que un sistema tenga buena documentación. Y justamente el marco lo que dice es, bueno, establezcamos una forma común de entender cómo evaluamos nuestros sistemas y tomamos decisiones informadas al respecto. Entonces, el framework de buena arquitectura es una iniciativa de AWS con las cuales se da un marco común en el cual uno puede ver cómo están sus sistemas y hacer una autoevaluación para darse cuenta qué puntos de mejora existen, cómo puede mejorar la confiabilidad de sus sistemas, cómo puede optimizarlos en costo y demás. Entonces, la pregunta que se le puede venir a uno a la mente es, bueno, si yo ya tengo una aplicación, la aplicación está en producción, la aplicación está andando, ¿por qué yo querría utilizar un marco de buena arquitectura? ¿Por qué querría evaluar mi sistema con base en estas prácticas? Y pues lo que hemos encontrado es que nuestros clientes evalúan nuestros sistemas normalmente porque les permite construir y desplegar de una forma más rápida, ya que aquí se encuentra un resumen de las cosas que otras personas han hecho y que les han funcionado, y de cierta forma lo que permite es que yo no esté reinventando la rueda, sino que me base en esas buenas experiencias que se han acumulado a lo largo de todos los años de experiencia de nuestros clientes en la nube. Esto a su vez pues deriva en que uno pueda minimizar o disminuir los riesgos a los que se ve expuesto. Sí, a partir de lo mismo, uno aprende de la experiencia y la experiencia pues está basada a partir de los pequeños errores que uno comete. Entonces, si ya uno puede aprovechar esos pasos que ya se dieron, si a uno ya le dicen que la mejor práctica es que encripte sus datos para que no se vea expuesto a pérdidas de información o ataques, pues en la medida en que uno pueda aplicar todos esos patrones que le sugiere el framework, pues uno está mitigando el riesgo que uno mismo puede correr. Y eso también me lleva a que yo pueda tomar decisiones informadas. Como van a ver un poco, el framework lo que le permite a uno es abrir un punto de discusión para determinar por qué se hicieron o por qué se dejaron de hacer algunas cosas dentro de mi arquitectura. Y esto lo que permite saber es que yo sea consciente de las cosas que dejé de hacer y a su vez determine si eso es una prioridad en este momento o posiblemente es un riesgo controlado que yo quiero abordar más adelante. Por ejemplo, yo puedo decir, oiga, posiblemente en una primera etapa no voy a desplegar en múltiples regiones, ¿sí? Porque es un riesgo controlado, pero sé que la buena práctica me dice que si yo voy a ir global, si yo voy a tener una base de usuarios en todo el mundo, es bueno tener una contingencia, un DRP en múltiples regiones. El framework me da la buena práctica y yo tomo una decisión informada de decir, no lo voy a hacer por ahora. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa inicial, porque todavía no he alcanzado un tamaño muy grande, porque la materialización del riesgo no es crítica para mí en este momento, pero sé que de forma consciente lo dejé por fuera. Distinto a cuando simplemente uno no lo tiene y deja que pase el tiempo y cuando se materializa el riesgo es que uno se dio cuenta que se le quedó ese punto por tomar en cuenta.
¿sí? Y esto pues al final lo que hace es apalancarse de todas las mejores prácticas que han tenido nuestros clientes y AWS construyendo soluciones en la nube durante casi 20 años. Entonces, esto es bien importante porque este framework es justamente esa recopilación de esas mejores prácticas que les permite a nuestros clientes construir buenos sistemas para la nube. Entonces, cuando hablamos del framework, ¿esto en qué consiste? El framework está básicamente compuesto por 3 grandes áreas. Primero están los pilares, que son como los dominios de información en los cuales uno va a evaluar su sistema. Los principios de diseño, que son como las guías generales a tener uno en cuenta. Y las preguntas, que son bien importantes, porque como les comentaba, el framework lo que le da a uno es un principio de discusión para evaluar sus sistemas. Entonces, los pilares son básicamente estas grandes 5 áreas de conocimiento donde tenemos la excelencia operacional, cómo hago que mi sistema ande bien, la seguridad, que se vuelve súper clave en estos momentos donde una brecha de seguridad puede ser el fin para cualquier empresa, la confiabilidad, que me permite asegurar que mi sistema esté disponible para mis usuarios cuando es útil y que no esté con fallas, que no esté abajo, que no esté fuera de línea en los momentos en los que más lo necesitan. La eficiencia, el performance, es decir, tengo sistemas rápidos, tengo sistemas que responden al segundo, que no están lentos. Y finalmente, la optimización del costo, que también es súper clave, porque no queremos gastar una factura gigante, sino que quiero pagar exactamente lo que debo pagar para tener mi sistema arriba. Tenemos también los principios de diseño, que son los principios de diseño generales para todas las soluciones en las nubes, y también hay principios de diseño específicos a cada uno de estos pilares de los que hablamos hace un momento. Y las preguntas, que las preguntas son ese punto de evaluación, donde no solamente le hacen a uno la pregunta, sino que también le dan a uno el contexto de por qué tiene importancia la pregunta. Entonces no solo te dicen, oye, ¿y cómo manejas los límites dentro de tu cuenta AWS? Sino te explican por qué es importante manejar los límites, cuáles son los riesgos de no tener en cuenta los límites al evaluar las cargas, y muy importante, se incluyen también las mejores prácticas. Es decir, no solo te dan una pregunta para hacer un chequeo sí o no, sino que te dicen cómo deberías hacerlo para que tú también tengas un punto de autoevaluación y pues empieces a mejorar las soluciones que están corriendo aquí dentro de AWS. Entonces, vamos a dar una pasada muy rápida por los pilares, como para entender qué es lo que busca cada uno. Y arrancamos con los principios de diseño generales que se aplican para estas cargas en nube. Entonces, cuando está uno desarrollando en nube, digamos que tiene unas grandes ventajas porque ya no está atado al tema on-premise, donde uno tiene que tener inversiones de capital gigante solo para tener la infraestructura y donde uno tiene que comprar un licenciamiento desde el día 1 y demás. No, aquí ya uno le dice, deje de estar adivinando cómo va a ser la carga. Simplemente aprovisione infraestructura, nuevas máquinas cuando las necesite, y cuando ya no las necesite, bájelas. Sí, ya deje de pagar por eso. Y esto me permite pues potenciar la experimentación, que en un entorno como las startups es súper clave, porque yo necesito estar sacando nuevas características, nuevas funcionalidades, y esto lo que necesito es una infraestructura que sea ágil y que me permita a mí lanzar nuevas versiones de mi aplicación para probar, experimentar, y si la funcionalidad fue un éxito, escalarlo. Si la funcionalidad no fue tan bien acogida, no funcionó muy bien, simplemente parar esa infraestructura y ya dejar de pagar allí. Entonces, esto hace mucho sentido para empresas que están constantemente innovando para buscar mejorar el servicio al cliente. Y eso me lleva a arquitecturas evolutivas que van mejorando con el tiempo. Y el primer pilar va orientado a la excelencia operacional, que se centra justamente no solo en cómo yo construyo mi sistema de la mejor forma, cómo lo desarrollo, sino cómo me aseguro que una vez puesto en producción, mi sistema se ejecute correctamente, cómo respondo a incidentes, cómo automatizo todos esos procedimientos de mantenimiento. Y pues allí hay todo un conjunto de mejores prácticas para ayudar a que mantener ese sistema arriba no sea un dolor de cabeza, que uno no esté pensando siempre en esos mensajes a las 2 de la mañana porque el sistema se cayó, sino que uno tenga un sistema robusto y que las personas que lo operan pues puedan llevarlo de la mejor forma. Tenemos las prácticas de seguridad, que son el segundo pilar, en el cual para nosotros es importante controlar el acceso a mi sistema. Tener controles de forma detectiva, darme cuenta
quién llegó a alterar la información, darme cuenta quién está moviendo mi infraestructura, asegurarme que mis recursos están protegidos y que yo estoy consciente de que me pueden atacar, pero que sé cómo protegerme. Y pues allí viene la protección de la infraestructura con servicios como Chilo, como WAF, que me protegen contra ataques de inyección de SQL. Y dado que mi aplicación seguramente está expuesta a Internet, este tipo de protecciones pues cobran suprema importancia en esos momentos. Y finalmente viene la protección de datos, que es súper clave, cómo protejo mi información y evito que esté expuesta a terceros que se vayan a llevarla y lucrar de esa información que puede ser sensible, y cómo respondo a los incidentes. Entonces, el pilar de las prácticas de seguridad se centra en justamente asegurarnos que mi solución esté cumpliendo con estos mejores estándares y prácticas. Después vienen los otros tres pilares que arrancan con una frase muy conocida de Jack Stewart, que decía que para uno ser un piloto de Fórmula 1, un piloto de carreras, pues uno no necesariamente tenía que ser un ingeniero mecánico, pero uno sí tenía que tener mechanical sympathy. Y eso básicamente es, usted tiene que entender cómo funciona su auto, usted tiene que entender cuáles son sus límites, tiene que entender hasta dónde puede frenar, cuándo puede acelerar, qué tan rápido se mueve. Y en la nube funciona igual. Uno puede sacar las mejores soluciones si uno entiende cómo funcionan sus servicios, cómo le saca el mayor jugo, cuándo es más adecuado usar un servicio, cuándo es más adecuado usar otro. Entonces, Mechanical Sympathy es un concepto que también aplicamos para este tipo de soluciones, para que puedan construir la mejor solución con los mejores componentes que tenemos disponibles. Entonces, en esto tenemos el pilar del performance, donde yo constantemente debería poder estar experimentando entre las diferentes soluciones que yo tengo y seleccionar la que se adapte mejor a mis necesidades. Entonces, por ejemplo, para mensajería yo puedo usar servicios como SQS o puedo utilizar Suite de Kinesis. Para el procesamiento puedo utilizar nuestro clásico S2 con instancias o puedo mover a modelos serverless. Puedo utilizar bases de datos tradicionales o puedo utilizar bases de datos NoSQL. Es decir, aquí no pedimos que todos se casen con un único esquema, sino que busquen la herramienta adecuada para el trabajo correcto. Y esto se complementa con el pilar de confiabilidad, que en el pilar de confiabilidad yo me preocupo por entender cómo aseguro que mi sistema esté disponible, cómo me aseguro que esa data sea durable, que no se vaya a perder, que un error de hardware no me la bloquee, y cómo estoy probando continuamente mi sistema para mejorarlo. Y finalmente viene el pilar de optimización de costos, que es un pilar que también se vuelve de suprema importancia para las organizaciones, porque en la nube sabemos que uno paga por demanda, ¿sí? Entonces uno paga exactamente por lo que usa, pero la pregunta que uno a veces no se hace es si yo estoy usando exactamente lo que necesito o si de pronto estoy pagando por algunas cosas en las cuales podría tener un mejor modelo de precios. ¿Sí? Y digamos aquí lo que nos ayuda este pilar es a establecer un círculo virtuoso en el cual nosotros entendemos un poco cómo se comporta nuestra carga, entendemos cómo es nuestro patrón de usuarios, cada cuánto se conectan, cuándo hay picos y demás, y a partir de eso hago mi right sizing, es decir, no compro una instancia gigante, sino que posiblemente compro instancias más pequeñas y le saco jugo a la elasticidad, que es la palabra clave en la nube. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en on-premise hablábamos de escalabilidades. ¿Cómo le meto yo más máquinas si tengo más carga? Pero aquí en la nube no solo me preocupo de cómo le meto más máquinas, sino también cómo bajo la cantidad de máquinas cuando no tengo tanta transaccionalidad y así ahorro costos. Entonces aquí es súper clave aumentar la elasticidad dentro de nuestras soluciones. Y después finalmente pues encontrar el modelo de pricing adecuado. Van a encontrar que dentro de AWS existen diferentes formas para consumir los servicios. Puede uno sacar provecho de las instancias reservadas, puede utilizar uno diferentes modelos de storage y cada uno con un pricing diferente. Entonces, ahí hay muchas posibilidades pues para optimizar el costo de estas cargas que estamos corriendo y pues al final, como les decía, no solo pagar por lo que uso, sino asegurarme que estoy usando lo que necesito para lograr mis propósitos de negocio. Entonces, como ven, estos 5 pilares más estas prácticas de diseño lo que le permiten a uno es tener un punto de conversación para darse cuenta en dónde estoy y también establecer mi hoja de ruta de saber a dónde puedo llegar y cómo puedo evolucionar mi carga de la mejor forma. Entonces, es de allí que viene la importancia de por qué es que debemos tener una buena arquitectura. Y bueno, con esto, pues les quería dar una breve introducción a lo que es el framework y contarles pues todo lo que se tiene aquí y por qué es útil para las cargas de trabajo que ustedes llevan.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Así es. Hola, buenas tardes. Ok, muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? También. Ok, muchísimas gracias, Dubier. Muy valioso el conocimiento y gracias por compartirnos pues toda esta información importante para todos los que están usando la nube, particularmente la de AWS. Y pues creo que todos los que usan la nube de AWS se preguntarán toda esta experiencia, todas estas, digamos, prácticas que acaba de compartir Dubier, ¿cómo se tangibilizan? Y para iniciar, pues quisiera en particular hacerles esta pregunta y ustedes de alguna manera, ¿cómo pueden aplicar y operativizar todas estas prácticas del Well Architected Framework en sus cargas de trabajo? ¿Para qué sirve eso? Pues en muchas ocasiones lo que cada empresa, cada carga de trabajo es particular, pero en términos generales lo que sirve el marco de buena arquitectura es para identificar si estamos haciendo un buen uso de la nube. En primera instancia, saber si lo que realmente la nube nos ofrece lo estamos haciendo de la manera correcta y utilizando todas las capacidades que esta nos ofrece. Esta es una de las preguntas que me parece importante que nos hagamos, complementada por saber si estamos cumpliendo con las buenas prácticas recomendadas por AWS. Aquí pues sobra decir que AWS pues es el pionero de la nube y en ese sentido pues toda esa experiencia, como lo mencionó Dubier, desde el 2006, la han venido recopilando y la tienen compilada en este marco de buena arquitectura. Y a la larga, pues, el problema que la mayoría de empresas, digamos, quiere solucionar como uno de sus principales retos al usar la nube y no tener, digamos, una certeza de su consumo, es bien importante hacerse esta pregunta. ¿Se está usando realmente lo que se necesita? Y si lo que se necesita es lo que yo debería pagar dentro de mi cuenta AWS. Esas son algunas de las preguntas que dentro del marco de buena arquitectura nos hacemos y que de alguna manera nos permite entender nuestra aplicación o nuestra carga de trabajo, cómo está funcionando. ¿Cómo se materializa todo esto? Pues realmente lo que Dubier nos comentó dentro del marco de buena arquitectura, Clouster lo acerca o lo vuelve tangible y ejecutable a través de una solución que llamamos Well Architected Review. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Evaluar el estado de sus cargas de trabajo respecto a esos 5 pilares y con esos 5 pilares identificamos cuáles son las buenas prácticas que se están aplicando. Como lo mencionó Dubier, los 5 pilares son excelencia operativa, qué tan bien estamos operando nuestra aplicación, qué tan segura es, qué tan confiable, qué buen rendimiento tiene y que en términos de costos, si realmente, como lo mencioné anteriormente, se está pagando lo que realmente se necesita y si eso que se necesita es lo que mi aplicación en ese momento debe utilizar. Basado en esa evaluación inicial, lo que hacemos es definir un plan de remediación que aproveche al máximo esas capacidades de nube. Todo el portafolio que AWS nos ofrece, pues a veces es muy grande, están desplegando una cantidad no solamente de servicios nuevos, sino los que tienen actualmente, pues los están mejorando y a veces es complicado dar ese conocimiento o entender todo ese ritmo de despliegue y aplicarlo a nuestras cargas de trabajo. Pero ¿cómo se hace? En concreto, pues lo que les quiero, digamos, resumir acá, el Well Architected básicamente se inicia con una primera revisión, un diagnóstico que pasa por los 5 pilares, respondiendo esas preguntas que de alguna manera me permiten saber en qué punto de cumplimiento tengo cada una de esas buenas prácticas. Luego de esa revisión tenemos unos resultados que nos permiten saber cuál es ese nivel de cumplimiento, qué tan buena arquitectado estoy dentro de mi aplicación y qué tipo de cosas realmente no estoy teniendo, ya tengo resueltas y qué otras pueden ser potenciales altos riesgos. Con esos resultados, en particular lo que hace Clouster es presentarles un plan de remediación a la medida y enfocado a sus objetivos de negocio, que de alguna manera les permita mejorar ese nivel de cumplimiento y de alguna forma mejorar el uso de la nube y esas buenas prácticas, interiorizarlos dentro de su organización. Y ese plan de remediación lo que hacemos es básicamente ejecutarlo. Dentro de
lo que queremos contarle dentro de este proceso es básicamente que ese plan de remodelación es básicamente hecho a la medida de cada una de las empresas o de cada una de esas cargas de trabajo que podemos revisar. Es importante aquí tener en cuenta que esta revisión se hace por carga de trabajo, es decir, no es por cuenta. Una cuenta puede tener muchas cargas de trabajo y en ese orden de ideas esta revisión se recomienda hacer por cada una de esas cargas de trabajo que ustedes tengan publicadas en su cuenta. Al ejecutar esa última paso, que es la remediación, lo que volvemos es hacer una segunda revisión y mirar el nivel de avance y el nivel de mejora que se tuvo de la primera revisión, todo el proceso y cómo se llegó después de esa remediación a esa segunda revisión y cuál fue la cantidad y el porcentaje de mejora, que es lo que realmente pues nos va a ayudar a compararnos y saber en qué punto comenzamos y en qué punto estamos. Me presento, mi nombre es Leonardo Suárez. Básicamente lo que queremos es compartir toda la experiencia que hemos tenido haciendo no solamente implementaciones y operación de aplicaciones, no solamente del sector corporativo, sino de empresas también del tipo de que Bellum Inverlink invierte, como startups, que realmente es uno de nuestros enfoques, y cómo podemos ayudarles a ustedes a traer este tipo de programas y aplicaciones dentro de sus empresas y dentro de sus cargas de trabajo. Somos Partner Advanced de AWS y nos enfocamos en hacer este tipo, digamos, de soluciones y servicios enfocados a mejorar el nivel de apropiación dentro de sus cuentas de AWS. Nuestro enfoque básicamente está en estos tipos de servicios, temas de DevOps, entendiendo que cada empresa tiene su nivel, digamos, de apropiación y es muy particular dentro de su cultura, mejorar la seguridad, migraciones, no solamente entendiendo migraciones de otra nube o de un premise a la nube, sino dentro del mismo AWS, a veces la adopción de la nube ha sido no la mejor o no ha sido óptima, razón por la cual toca hacer migraciones dentro del mismo AWS y preparando todo lo que ustedes tienen dentro de sus aplicaciones y cargas de trabajo para que hagan unos buenos procesos de analítica y que puedan sacarle todo el provecho a las herramientas de AWS. Con esta información queremos compartir el caso de éxito de uno de nuestros clientes, Voice123. Voice123 es uno de las empresas que ha decidido hacer una revisión de su arquitectura. Es una empresa que lleva bastante, creo que lleva más de 10 años en AWS, tiene un equipo bastante sólido y hoy nos acompaña su tech lead o su líder técnico, Germán González, a quien le doy la palabra para que nos cuente un poco de qué es Voice123 y posterior a eso vamos a ver el caso de éxito, o sí, porque definitivamente se hicieron cosas que realmente no se tenían planeadas, aplicando el Well Architected Review. Germán, bienvenido. Leo, muchas gracias Alejandro por esta oportunidad. Voice123 es el mercado, el marketplace de locutores más grande del mundo. Nosotros tenemos actualmente más de 250,000 locutores registrados en más de 50 idiomas. Tenemos más de 60,000 locutores activos pues básicamente lo que hacemos es conectar clientes que necesitan una voz para su proyecto con locutores profesionales. Nosotros vamos desde un rango, desde una persona que tiene un mensaje de amor y lo quiere con una voz impactante, hasta tener personas que han hecho personajes completos para películas de Hollywood y juegos de video. Entonces es nuestro portafolio es gigante, tenemos una reputación en la industria, fuimos creados en el 2003, nuestro creador es Alex Torrenegra, tal vez muchos de ustedes lo conocen por Shark Tank. El origen es en Nueva York y actualmente contamos con 21 miembros, estamos teniendo unas tasas de crecimiento importantes en este año. Pues Voice123 se ha contraído y se ha expandido a lo largo del tiempo y en este año pues las perspectivas han comenzado a mejorar muchísimo. Nosotros más o menos manejamos unos 2.500 proyectos de locución, los cuales generan más o menos 1,5 millones de oportunidades para nuestros locutores. Manejamos ventas, el tamaño de las transacciones en nuestro mercado es más o menos de $20 millones al año.
Y abarcamos todo, el equipo es de en este momento 22 personas y estamos alrededor del mundo. Más o menos nuestras cargas de trabajos son de 80 millones de requests al mes, esos 2,5 millones de requests diarios a nuestro API. Últimamente hemos logrado un uptime de 99.995, el cual ha sido importante, y esto es más o menos nuestra presentación de la compañía. Hay gente en los Estados Unidos, en las Américas, en el resto de América, en Colombia, en Argentina, tenemos personas trabajando desde Sudáfrica, Italia, Indonesia, abarcamos Asia. Esa es la composición de nuestro equipo de trabajo. En el equipo de ingeniería somos más o menos, ingeniería de productos, somos más o menos 12 personas. Muchísimas gracias, Germán, por compartirnos qué es Voice 123. Y aquí también aprovecho también la oportunidad para agradecerle a Daniel y Alejandro querer entender más y compartir esta experiencia en una empresa muy similar a la del portafolio de Velum Ventures, y que de alguna forma tratar de expandir este conocimiento a todo el portafolio actual, que de alguna manera les permita mejorar ese proceso de consolidación del uso de nube dentro de su organización. Dicho eso, pues vamos a entender ya de una manera más aplicada el Well Architected Review en un conversatorio que vamos a participar Germán y Dubier, el cual pues voy a moderar, y haciéndole unas preguntas por las cuales Germán entendió la importancia de esta herramienta, cómo le podía ayudar a cumplir sus metas, no solamente técnicas, sino los objetivos de empresa que tenían, siendo una aplicación y siendo, digamos, una empresa completamente digital, cómo podía utilizarse y apalancarse en el Well Architected Review para poder cumplir estas metas. Y con esa antesala, pues me gustaría preguntarte, Germán, ¿qué te atrajo del programa del Well Architected Review y por qué decidiste hacerlo? La historia de nosotros es que uno siempre, cuando está desarrollando sus sistemas, tiene un listado de cosas por hacer, el to-do list. Vamos a lanzar el producto, pero nos quedan unos pendientes de infraestructura, nos quedan unos pendientes de seguridad, nos quedan unos pendientes de escalabilidad, y todo eso comienza a llenar un listado de cosas que quedan pendientes por hacer y se convierten como en cosas deseables, un nice to have. Me llega la aproximación del Word, en el cual nos dicen, no, tenemos una herramienta de diagnóstico, de evaluación de ustedes dónde están, y a los ingenieros nos encantan los benchmarks y las evaluaciones. Dijimos, ¿por qué no? Adicionalmente, yo creo que hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero que les falta estructura porque no podemos llevar un hilo. Entonces comenzamos a decir, ¿por qué no? Hagamos el benchmark. Con eso sabemos exactamente dónde estamos y lo tomamos como básicamente como una evaluación de todo lo que hemos hecho, exactamente cuál es nuestra situación. Ok. Cuéntanos un poquito del equipo técnico. ¿Cuál es su nivel de experiencia en la nube? Eventualmente, cuántos años llevan en AWS? ¿Qué tipo, digamos, de eventuales certificaciones tienen? ¿Qué tipo de cosas hacen que, digamos, Voice 123 en este caso se vea como un candidato perfecto para eventualmente hacer ese benchmark y esa comparación? Ok. Nosotros pertenecemos a un holding que se llama EMA, que son varias empresas, y nosotros decidimos separarnos hace unos años. Nosotros arrancamos en el 2008 comenzando a implementar servicios de AWS con la promesa de los servicios en la nube. Luego pasamos a otro proveedor y nos devolvimos a AWS en nuestras compañías hermanas. Pues One2Tree ha permanecido, yo creo que 10 años con los servicios de AWS. El equipo de trabajo de nosotros es, básicamente nosotros tenemos un Ops Engineer, que es un ingeniero de operaciones que tiene a su cargo las partes de infraestructura y de DevOps, que generalmente a veces se confunden, pero por eso lo hemos llamado así. Tenemos unos ingenieros que han contribuido en proyectos públicos de Fedora.
Tenemos otros ingenieros junior que están en la parte de aprendizaje y ellos han decidido tener como en su desarrollo profesional ser ingenieros de DevOps. Últimamente eso está como en boga, está como muy en el boom. Entonces ellos han decidido, no, a mí no me interesa Machine Learning, a mí me interesa la parte de infraestructura y de DevOps. Tenemos ingenieros certificados en MySQL. No tenemos personas certificadas en arquitectura de AWS. Y sí, pues la mayoría de nuestro equipo de seniors lleva más de 10 años trabajando con las tecnologías de AWS o trabajando con temas en la nube. La empresa tiene 17 años en el Internet, entonces también tenemos un montón de bagaje en ese aspecto. Hemos comenzado desde un servidor en la casa de uno de los socios hasta tener ya toda nuestra infraestructura montada en AWS yo diría que con un 90% de la administración basada en los servicios que AWS ofrece. Nosotros hemos montado ya todo sobre la nube, todo muy automatizado y es muy poco lo que ya nosotros administramos o manejamos como servicio. Ok, súper interesante. Gracias, Germán, por compartir. Bueno, realmente, ¿cómo se materializó todo este preámbulo en algo concreto? Básicamente, como les mencioné anteriormente, la revisión de arquitectura lo que va a hacer es una serie de preguntas las cuales se reflejan en un resultado final, la cual nos va a dar un número similar a esto, en el cual hay unos aspectos los cuales están cubiertos, unos posibles mejoras o unos posibles hallazgos de riesgo medio, los cuales pues encontramos en un porcentaje aquí aproximado del 35%, y en el caso de Voice 1, 2, 3 lo que encontramos es con toda la, digamos, la inversión, digamos, de tiempo y de conocimiento que tiene dentro de AWS, encontramos que existía un 45, casi 46% de hallazgos de alto riesgo, los cuales este porcentaje en rojo que mostramos acá lo detallamos en esta segunda gráfica, en el cual, basado en los 5 pilares, están distribuidos de esta manera. La pregunta, Germán, es ¿cuál fue tu percepción al ver esta primera revisión? No me acuerdo del equipo. Ay, cierto. Ay, eso era. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Comienzan a ver un montón de cosas que a uno le parecían como evidentes o que en algún momento, ay, sí, eso nunca lo habíamos hablado. Entonces era como una especie de recordatorio de cosas que uno sabe por la experiencia profesional de más de 10 años, o también nos impactó que había muchas cosas nuevas o preguntas que jamás nos habíamos hecho y que nos deberíamos haber hecho. Eso fue lo impactante esa fue nuestra visión de la primera revisión. Y de todos, digamos, estos 21 hallazgos de alto riesgo, ¿cuál de ellos, digamos, para ustedes fue sorpresivo o no lo esperaban que, digamos, no estuvieran tan alineados con esas buenas prácticas? La pregunta que nos tomó por sorpresa es ¿cuál es su punto de recuperación y su tiempo de recuperación? Nosotros teníamos como una idea, pero jamás habíamos pensado exactamente en eso. También había preguntas sobre el acceso no deseados a su infraestructura o esas modificaciones. Eran preguntas eran como cosas que eran inesperadas en ese asunto. Y a ver, ¿qué más te puedo recordar yo? Y también en los costos de optimización también habían preguntas que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cuando mencionas el RTO y el RPO, digamos, en ese momento ustedes tenían un número en la cabeza, un tiempo y un punto de recuperación identificado, o no, simplemente no lo habían pensado. Nosotros habíamos pensado en algún momento, tenemos que tener un plan de contingencia frente a un desastre. Y este es más o menos el tiempo de backup que tenemos nosotros, el tiempo de recuperación de datos. O sea, si nosotros tenemos un desastre, podríamos recuperar los datos de los últimos 6 horas. Hasta ahí había llegado. Pero si alguien nos iba a hacer una pregunta tan puntual como esos tiempos de recuperación a ese punto, realmente tendríamos muchas dudas sobre eso o no podríamos dar una información concreta.
Y tampoco habíamos pensado cómo se alineaba ese tipo de cosas con los objetivos del negocio. O sea, para nosotros es realmente factible que podamos estar 6 horas fuera del aire o 2 horas. ¿Cuál es el tiempo máximo? ¿Cuál es el punto máximo que nosotros podemos perder de datos o cuál es la cantidad máxima de datos que nosotros podríamos perder? Entonces ese tipo de cosas nos hicieron, pues tuvimos una reflexión y una discusión dentro del equipo. Abrió ese espacio. Bueno, y basado en eso que acabas de mencionar y en estos hallazgos de alto riesgo, los cuales pues fueron 6 de seguridad, 3 de confiabilidad, 3 de operaciones, 3 de desempeño, 3 de optimización de costos, ¿en cuál de estos pilares decidieron enfocar o priorizar los esfuerzos y por qué? La gráfica dice seguridad, hazla de arriba. Nosotros decimos, tenemos las mayores partes de las falencias en seguridad. Seguridad casi siempre es relegado como un segundo plano, pero uno sabe que los fallos en seguridad son catastróficos, no solamente para la infraestructura, sino a veces para el negocio. Entonces es algo que a uno no le toma, o sea, que uno dice, no, lo importante es el performance de nuestro API, lo importante es que no haya bugs, lo importante es que hayan otras cosas, pero uno no se sienta a pensar en eso de seguridad. Y nosotros sabíamos, teníamos ya el conocimiento de que el tema de seguridad lo habíamos dejado en un segundo plano y que había muchas cosas que todavía no sabíamos sobre la seguridad de nuestro sitio, que necesitábamos una evaluación, una valoración sobre eso. Ok. Con respecto a ese plan de remediación propuesto para resolver estos hallazgos, cuéntenos de pronto una de las herramientas que dentro de ese plan de remediación pues desconocías completamente que la ofrecía AWS y esa herramienta o de pronto qué tipo, digamos, de impacto ha habido en la operación después de apropiar o de empezar a ejecutar esas mejoras, algo que te sea relevante dentro dentro de ese plan de remediación. Sí, hay muchas cosas con eso. Esto es una estrategia conjunta entre desarrollo y manejo de infraestructura. El manejo de credenciales fue algo que logramos, que no sabíamos que había tantas herramientas para, por ejemplo, detectar un mal uso de manejo de credenciales, o que no se podía validar que las políticas de seguridad que nosotros teníamos en el acceso a ese tipo de credenciales o secretos era la adecuada. Una herramienta que se llama GuardDuty, que básicamente lo que revisa es todos los cambios de infraestructura y todas las cosas, sí, todos los cambios de infraestructura que se hacen y detecta ciertas vulnerabilidades que se podrían estar presentando. Esa herramienta también fue totalmente nueva para nosotros. Comenzamos a hacer hallazgos de ciertos agentes externos que estaban haciendo sondeo de puertos. Podemos saber cuando alguien hace un cambio en la infraestructura, cuándo se ejecuta y nosotros tenemos eso integrado a Slack y, por ejemplo, nos saltan las alarmas diciendo alguien está intentando hacer un cambio en tal lado. Entonces uno como que tiene ese tipo de automatización y de visibilidad de la información. No, es que hay muchas herramientas. Habían herramientas como ya no tener que hacer la autorización por tokens o credenciales, sino que ya se hace por roles o se hace por cuestiones que son mucho más seguras porque son más en las capas de red de la infraestructura. Entonces, ese tipo de herramientas, incluso no solo herramientas, sino técnicas, fue muy valiosa para nosotros. WAF fue otra que también fue una herramienta. Saber que WAF, nosotros sabemos que existía, pero WAF... todos los que hemos tratado con sistemas sabemos que WordPress es un dolor de cabeza, porque es el juguete preferido de los hackers. Todos los que hemos estado en esta industria en algún momento hemos tenido problemas con eso. Y saber que WAF ya tiene una especialización hacia sitios de WordPress es algo que nosotros no sabíamos, por ejemplo. Conocíamos la herramienta, pero no sabíamos que tenía tal grado de especialización. Okay. Bueno, basado en todo eso, voy a básicamente a mostrarlos la parte de resultados. Esta fue la primera revisión donde tenemos 21 hallazgos de alto riesgo. Luego de 4 meses, y cuando hablamos de 4 meses, digamos esto lo hacemos, es un trabajo mano a mano entre el equipo de
de arquitectos de Clouster con el equipo de DevOps, en este caso de Voice 1, 2, 3, que realmente en tiempo sumado de parte del equipo de Clouster sumó unas 40 horas, del equipo de Voice 1, 2, 3 aproximadamente un tiempo igual. Lo que pasa es que se extendió en todo este tiempo. Este fue el resultado. Luego de revisar y de llegar a este número, ¿cómo, digamos, resumes digamos, los beneficios y cuál es tu percepción digamos, del programa y de lo que se logró? Ok, pues las gráficas son autoexplicativas. Creo que el asunto de optimización de costos fue un efecto colateral, digamos, de todo lo que hicimos. Pues se intentó, pero pues realmente logramos que con esfuerzos de ingeniería y de infraestructura lográramos reducir los costos y lográbamos pensar en muchos temas que estaban ahí. Habían ciertas herramientas que estaban ofreciendo que nos permitían optimizar costos y lo que resultó es que al final terminamos pagando lo mismo, pero teníamos mucho más servicios y tenemos una capa mucho más robusta de seguridad. Entonces, haz de cuenta que nuestros costos a nivel de presupuesto no disminuyeron, pero a nivel de robustez de la plataforma, a nivel de cuestiones de seguridad, a nivel de un montón de monitoreo, las cosas sí son mucho mejores. Establecimos prácticas que vienen de la valoración del framework. Se establecen prácticas como prácticas de desarrollo, como prácticas de manejo de datos. Nosotros sentimos en este momento que ahora tenemos control sobre ese asunto de credenciales y accesos. Hay cosas que concernientes a seguridad es como, por ejemplo, ¿qué pasa si un empleado es retirado de la compañía y el empleado decide llevarse la base de datos? Ese tipo de cosas ya no tenemos ese pánico, no tenemos ese temor que existía antes. Entonces, básicamente estamos operando sobre algo que es mucho mejor a lo que teníamos antes de comenzar el Well Architected Review y hacer el plan de remediación. Ok. Entonces, lo voy a resumir. Es que no hubo un impacto en el flujo de caja o en el costo, digamos, de lo que se pagaba en servicios de AWS, sino que se optimizaron los costos, lo cual se redujo digamos, en la factura mensual, pero esos costos se equilibraron mejorando la confiabilidad y el desempeño, habilitando ciertos servicios. ¿Es así? Exacto, sí, exacto. Entonces tenemos más y por el mismo precio y tenemos un más en un área que era un área gris para nosotros, que era seguridad. Excelente. Pues, Germán, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Y yo aquí aprovecho y le pregunto a Dubier, con toda su, digamos, la trayectoria en términos de ejecutar este tipo de revisiones, que digamos lo que aquí diferencia o lo que se hizo fue ejecutarlo con un accionable concreto, que es ejecutar un plan de remediación. Y la pregunta concreta para Dubier es, ¿en qué momento del ciclo de vida de desarrollo, es decir, si estoy comenzando a lanzar una nueva aplicación, si ya la tengo consolidada, si voy a vender la empresa, ¿en qué momento del ciclo de vida consideras que se deba realizar una revisión de marco de buena arquitectura? Gracias, Leo. Y pues Sí. básicamente voy a abordar el tema desde la perspectiva de entender que el ejercicio de arquitectura arranca desde que uno está entendiendo qué es lo que quiere construir, luego la pone en producción y luego la opera. Y pues así mismo funciona el tema al principio, esos mejores patrones o prácticas, y luego cuando la pone en producción seguramente hay muchos temas que va a revisar. Uno podría pensar, listo, la revisé, ya le remedié lo que tenía que hacer, ya no voy a hacer más, pero la realidad es que uno debería estar revisando sus cargas periódicamente y eso es parte de lo que provee el framework. ¿Por qué? Porque cada día se lanzan nuevos servicios, cada día se optimizan características de los servicios existentes,
Si ustedes revisan los blogs de AWS, a cada momento está saliendo que saque una nueva instancia, saque un nuevo servicio, acabé de optimizar la velocidad de los EBS, ahora tengo algunos tipos de EBS específicos que se pueden compartir, es decir, cada día están saliendo nuevas cosas y eso hace que posiblemente la solución que uno diseñó hace 6 meses y que está en producción el día de hoy tenga de nuevo aspectos de mejora. Entonces esto debe verse como un proceso continuo de mejoramiento en el que uno esté evaluando periódicamente sus cargas. Hablemos inicialmente de cada 6 meses que uno debería estarlas haciendo, eh, pero pero no debería olvidarse eso, como decir, lo revisé una vez y ya estuvo, sino que debería incorporarse. Así lleven mucho tiempo en producción, uno crea que son estables y que andan bien, es bueno revisarlas. Muchas gracias. Y otra pregunta, para de pronto contextualizar, cuéntanos qué es un Well Architected y qué no es. ¿Esto es una auditoría? Es un, es un checklist? ¿Qué es en concreto? ¿Cómo lo Sí, 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 defines? eso uno se me pregunta porque como tal esto no se debe tomar como un ejercicio de vino el auditor y me va a sacar falencias y le va a reportar a mi supervisor que el sistema tenía 20 high risk issues, sino que el espíritu del framework es servir como un punto de evaluación e inicio de discusión, así como comentaba Germán, para darse cuenta de cosas que posiblemente uno había visto y dice, uy, sí, yo sé que tengo que hacerlo y lo voy a hacer más adelante, como también darse cuenta de cosas que uno dice, no, nunca me había preguntado si en mi sistema yo debía tener contemplado eso. Entonces el framework como tal se centra más es en ser un punto de inicio de discusión y de decisiones informadas más que una auditoría. Y pues esto es súper importante porque como tal una auditoría muchas veces uno lo asocia con un sentimiento de temor y van a venir y tengo que recolectar evidencias y demás. Y realmente el framework se busca esa, venga, lo usamos como una herramienta para mejorar, una herramienta para ver en dónde estamos y ver hacia dónde queremos ir. Entonces, esto es importante verlo así, como un apoyo más que como una evaluación. Excelente. Nata, ¿nos puedes compartir? ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien de pronto nos puso alguna pregunta durante la presentación que valga la pena en este momento abordar con Hermano Dubier? Sí, Leo, tenía una aquí que me mandaron directamente. Los invito igual a que compartan sus preguntas también por ahí, por el chat de la opción de Q&A. Y es una pregunta para Dubier, de AWS, y preguntan que cada cuánto debería hacerse esta revisión. Ya, justamente eso era lo que hace un momento hablábamos con Leo, que hay variabilidad dependiendo de la carga que uno esté usando, pero recomendable pues cada 6 meses estar haciendo esa verificación de cómo está mi carga, porque en esos 6 meses pues normalmente ya se han acumulado nuevos lanzamientos de servicios, mejoras sobre los servicios existentes, posiblemente mi carga de trabajo, por ejemplo, que antes era local, ya está llegando a usuarios en todo el mundo, yo ya debo considerar nuevos aspectos que en mi anterior revisión no estaban. Entonces, es periódica y como les decía, 6 meses puede ser un buen punto de referencia, pero pues para cada persona puede ser diferente. Hay personas que lo van a querer evaluar más seguido, pero 6 meses es un punto adecuado. Ok. ¿Alguna Eh, otra? Perfecto, gracias. Sí, hay una para Germán, de Voice 1, 2, 3. Efectivamente, ¿cuánto tiempo tomó hacer el plan de remediación? Eh, en ejecución fueron más o menos 2 meses, con una disciplina. O sea, fueron 2 meses en los cuales se hacían sesiones con entregables de cada semana. Entregables tanto de Cluster, que ellos tenían ciertas partes que hacer, y entregables por parte nuestra, que eran como organización sí, muchas de las actividades del plan de remediación. Fueron 2 meses. No sé cuánto nos va a tomar el próximo. Nosotros esperamos que los próximos sean mucho más ágiles, porque es que comenzar siempre va a ser más difícil, porque uno tiene que alinear al equipo de trabajo en torno a las actividades que hay que hacer el trámite con las personas que trabajan en el área administrativa, hay que también alinear en la parte de desarrollo, como dice Dubier. Todos los días uno está lanzando cosas,
pero si uno quiere que las cosas comiencen a funcionar bajo un nuevo framework o bajo unas nuevas directrices, pues uno tiene que todo el mundo estar trabajando en eso. O si no, alguien al final del proceso va a quedar por fuera y va a seguir manejando sus credenciales como normalmente las manejaba hace 2 meses. Eso ha sido gran parte del esfuerzo también. Perfecto, Germán, muchas gracias. No veo aquí más preguntas, no me han llegado tampoco directamente. Igual, pues, si las quieren compartir ahorita ya con los datos que Leonardo les dé, pues nos pueden escribir, estaremos pues muy atentos a respondérselas. Leo, entonces adelante si quieres para el cierre. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Germán por compartirnos su experiencia, digamos, abrir sus vulnerabilidades, y creo que para todos los que estamos en esta industria la idea es que podamos aprender de los errores de otros para tratar de evitarlos. También agradezco a Dubier, pues él está siempre muy atento de cómo podemos sacar el mayor provecho a este tipo de programas, y obviamente al equipo de Bellum Inverlink, que se interesó en acercarle todos los beneficios que sumados entre AWS y Cloudster podemos llevar al portafolio de empresas que tienen. Y realmente lo que estamos tratando de traer es cómo podemos ayudarles a que hagan el mejor uso de las herramientas que ustedes tienen en este momento habilitadas en AWS, para lo cual creamos un programa muy enfocado a sacarle el mejor provecho a todo lo que les acabo de mencionar Germán. Lo enriquecimos con cierto tipo, digamos, de valores agregados, y que no solamente les va a permitir mejorar el uso de las nubes, sino que en la medida de lo posible va a traerle beneficios financieros a su flujo de caja, básicamente el cual lo vamos a partir en 4 entregables. Básicamente el programa de Well Architected Review que hemos diseñado para el portafolio de Bellum Ventures está, me quedé con la Bellum en el pasado, Bellum Inverlink, está compuesto de 5 entregables, básicamente una revisión donde vamos a tener ese primer diagnóstico que nos va a permitir definir un plan de remediación ajustado a cada uno de sus aplicaciones, de sus cargas de trabajo, que lo vamos a priorizar en conjunto. Esto es un trabajo en conjunto, es importante resaltar esto, porque hay cosas que tanto Cloudster puede ayudarles a hacer de una manera autónoma, pero hay otras que definitivamente requieren de la intervención del equipo del cliente, y que definitivamente nos va a permitir llevar esta remediación que tiene, digamos, un alcance muy enfocado, muy, de alguna manera, explícito para lograr una mejora de esa revisión inicial a una revisión, digamos, ya de resultados, que nos va a permitir habilitar cosas como créditos, y que de alguna forma mejore no solamente el desempeño, sino el flujo de caja en cada uno de sus negocios. Adicionalmente, vamos a darle acceso a una persona del equipo técnico, del equipo o de las empresas que desean hacerlo, a un masterclass que va a estar enfocado en cada uno de esos pilares que les acabamos de mencionar, en unas sesiones básicamente accionables de temas que les va a permitir a ustedes cómo mejorar en cada uno de estos aspectos de una manera efectiva y concreta dentro de sus aplicaciones. Este programa, pues básicamente lo diseñamos de la mano con el equipo de Bellum Inverlink para precisamente mejorar ese proceso de consolidación de la nube de AWS en cada una de esas empresas, pero adicionalmente que pueda mejorar de alguna forma el desempeño sin afectar el flujo de caja. Entonces, para las personas que estén interesadas en este proceso, definitivamente a través de Daniel pueden contactarnos. De manera particular, los que estén interesados, nosotros vamos a mandar un email de seguimiento en el cual pues pueden agendar una cita con nosotros, con el equipo de Cloudster técnico, que les puede ayudar a entender un poco más si tienen dudas o preguntas, pero que adicionalmente les permita cómo con un plan concreto y ejecutable podemos ayudarles a mejorar el desempeño y el uso de la nube AWS. De nuestra parte, pues no es nada más, solo nos resta pues agradecerles tanto la puntualidad como el interés de haberse mantenido
esta hora, dedicarnos este tiempo. El objetivo es que podamos ayudarles a llegar a utilizar y estar en un siguiente nivel de consolidación del uso de la nube de AWS en sus empresas. Muchísimas gracias, Alejandro, Daniel, por el espacio, Germán, Dubier, a todos los que se conectaron de manera puntual. Les agradecemos por el tiempo y esperamos estar en contacto pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos de nuevo, a Germán, a Dubier, al equipo de AWS, al equipo también de Cloudster. Estamos muy entusiasmados de trabajar en conjunto. Yo creo que para las empresas del portafolio lo único que me queda decir es, digamos, lo que estamos tratando de hacer con esta alianza entre Cloudster, AWS y Velum es apoyar a que cada vez tengan una infraestructura de nube más robusta y que toda la inversión que se haga en esa infraestructura se vea remunerada y recuperada a través de un menor gasto, mayores eficiencias y, ¿por qué no?, pues también unos créditos que pueden recibir de AWS. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias por la invitación. Gracias. Chao, que estén bien.